Pero bueno, vamos a seguir ahora con la guardia del templo. Déjate repetir estas mentiras sobre los Jedi. Yo tengo la teoría particular de que la razón por la cual Star Wars ahorita es una franquicia muerta es porque no se cansan de denostar la figura del Jedi. Las precuelas los tratan como imbéciles. Las secuelas son unos escépticos al respecto. Lo único que medio sirve es Mandalorian, y justamente porque está en el rumbo de convertir a Grogu en un Jedi híbrido con Mandaloriano. Entonces eso, mientras sigan atacando y denostando el Jedi, Star Wars se va a ir a la mierda porque eso es lo más cool de ser de Star Wars. ¿O qué? Tú de niño no querías ser Luke Skywalker con su espada de láser y controlar la mente de la gente y usar telepatía y todo ese tipo de cosas. Lo cool de Star Wars es el Jedi. Entonces, si el propio producto lo denosta, evidentemente va a ir mal. En Star Wars hay ideas que se repiten tanto que acaban pareciendo verdad, aunque sean mentira. Y lo peor es que cuando las oyes 1000 veces, las acabas creyendo sin darte cuenta. Con los Jedi pasa muchísimo. Se han dado por verdaderas cosas totalmente sacadas de contexto o directamente inventadas. En el vídeo de hoy vamos a desmontar 5 de las más famosas. 1. Que los Jedi secuestran niños. 2. Que prohíben el amor. 3. Que son unos hipócritas. 4. Que estaban ciegos por no descubrir a Palpatine. Y Sí, un poquito pelotuditos al no descubrir que Palpatine era el emperador Sith. 5, el más típico de todos, que los Jedi en el fondo son iguales que los Sith. Y ojo, que esto no es defender a la Orden Jedi porque sí, sino justo lo contrario, porque para poder criticarlos hay que hacerlo con pruebas. Disney, no, los Jedi son malos. A cara llorando fuerte Legends, checa chamo Luke moviendo un agujero negro con la mente, estatua Moai cigarrillo. Buf, cine. De hecho, no sé por qué no rescataron conceptos de Legends con las secuelas. Una Mara Jade, el arco de los hijos de Luke y los hijos de Han Solo, porque déjame decirte una vaina. Kylo Ren es un trasunto del arco de los hijos y de los nietos de Han Solo. Pasa exactamente lo mismo. Y no con teorías que cualquiera puede escribir por internet. Así que vamos al primer mito. Los Jedi secuestran niños. Este es todo un clásico y aquí pasa una cosa muy curiosa. Es una mentira tan efectiva que además de contarse dentro del lore de Star Wars, ha trascendido también al mundo real. Suena brutal hablar de que alguien se lleva a un niño, pero secuestrar no es educar a un hijo lejos de su familia, es llevárselo sin permiso. Y por norma general, el reclutamiento de los Jedi funciona exactamente al revés. Si los padres no daban su autorización, los miembros de la orden nunca se llevaban al niño, porque Claro, porque es que hay que pensarlo. No tiene, ¿para qué van a secuestrar niños? ¿Para qué? ¿Para qué lo van a hacer? O sea, es que tampoco es que tontos, pues. ¿Para qué van a secuestrar niños? ¿Para qué se van a dar esa mala fama a propósito? Para ninguna razón, pues. había todo un procedimiento detallado que debían seguir de forma obligatoria y que por desgracia poca gente conoce. Por ejemplo, dentro de los territorios de la República se le hacía un análisis de sangre a cada recién nacido. Así, si la prueba de midiclorianos salía positiva, la orden estaba pendiente del niño hasta que llegaba el día de consultarlo con sus padres. Por desgracia y por razones obvias, fuera de la República esto no era posible, así que los niños sensibles a la fuerza se descubrían cuando ya eran más mayores. Ay, espérate un momento. Entonces, la galaxia de Star Wars no es toda la República. Hay cachos de la galaxia que no es República. Porque yo siempre he visto esto de los arcos exteriores, de los círculos exteriores. Pero eso eran como la frontera, no los bordes de la galaxia. Bueno, cosas mías. Tendría que ver Siempre un por mapa. reportes de otras personas que los veían haciendo cosas extrañas y avisaban a los Jedi. Entonces un reclutador se desplazaba al lugar, le hacía el análisis de sangre y calculaban su potencial en la fuerza. Todo esto se menciona en el manual La Senda Jedi. El detalle puede variar, pero la norma clave es siempre la misma, el consentimiento. Y sí, puedes discutir si es moralmente ético alejar a un niño de sus padres para enseñarle a usar la fuerza, pero el hecho es que en ningún caso era un secuestro, porque
porque siempre se hablaba antes con la familia. Si decían que sí, no había ningún problema, pero ¿qué pasaba si se negaban? Pues en realidad nada. No se les obligaba ni manipulaba con la fuerza para que aceptaran, porque hacerlo sería ir en contra de la filosofía Jedi. Los que sí hacían eso eran los Sith, precisamente. Los miembros de la orden respetaban la última palabra de los padres porque, a fin de cuentas, era su hijo. Entonces, ¿por qué Además de que también rechazaban gente. A Anakin lo querían rechazar de la Orden Jedi porque era muy mayor para empezar el entrenamiento. se repite tanto esa mentira de que los Jedi secuestraban niños? Pues porque es la propaganda perfecta para desprestigiarlos. A los Sith y posteriormente al Imperio les interesaba convertir a la Orden en un monstruo, y el tema de los niños era el argumento perfecto para simplificar una realidad compleja y darle la apariencia de un crimen. Coño, Kenyaku. La República abarca 1 millón de mundos y 60 millones colonizados, pero no es toda la galaxia. Mayoritariamente es el núcleo y el borde medio. El borde exterior son mundos independientes tipo el tercer mundo. Claro, por eso es que los planetas tipo Tatooine y el de Rey, todos esos parecen salvaje oeste. Porque son fronterizos ya. Y ojo, eso no significa que los procedimientos de los Jedi sean ideales. La crítica legítima sería cuestionar si es sano que un niño crezca de esa forma tan apartado de su familia, o si hacen bien en educarlos en el desapego. Eso sí es debatible y además nos viene perfecto para el mito siguiente. Pero bueno, y de hecho, tampoco no es necesario. Las películas demuestran que no es necesario porque Luke es entrenado, ¿cuánto? A los 15, 16, 17 años. Y se convierte en el Jedi más importante de todos los tiempos. Entonces eso, no es necesario que alguien estudie la fuerza desde niño. el núcleo del secuestro es falso. Los Jedi no iban arrancando bebés de brazos de sus padres como si fueran traficantes y se prohibía expresamente dentro de las normas de la orden. De ahí que hubiera un procedimiento obligatorio, como hemos visto. Y con esa misma confusión llegamos al mito número 2. Los Jedi prohíben el amor. Este mito y el anterior se parecen porque en ambos se confunden conceptos. En este caso porque lo que prohíben los Jedi no es el amor, es el apego. Y son dos cosas muy distintas. La orden no buscaba crear robots sin emociones que obedecieran su filosofía, sino todo lo contrario. Enseñaban valores y principios como la compasión, el servicio y la entrega desinteresada hacia todo el mundo. Lo que sí... Es que esas caras, tanto palo le dieron al pobrecito actor de Anakin, pero es que esas caras, bro, esas caras son un poema, bro. Sí aconsejaban a sus miembros era no desarrollar vínculos que los volvieran posesivos o les generaran miedo a la pérdida, porque cuando un Jedi combina su enorme poder con defender sus propios intereses por encima de los demás, es la mezcla perfecta para el desastre. Por ejemplo... Bueno, justamente eso es lo que pasa con Anakin, porque hay que tomar en cuenta que George Lucas se inspira en los monjes budistas, y eso es algo muy budista, el desapego. Pero eso no quiere decir no amar. Es no sentir apego por las cosas. Y ya otros gobiernos grandes de la galaxia que existieran al mismo tiempo independientes de la República serían el espacio Herd, la ascendencia Chiss o en su momento el Imperio Sith. ¿Y qué pasó con Mandalor? ¿Mandalor también era parte de la República o también iba por su cuenta? Mira a Obi-Wan con Satine. Es el caso más claro de que un Jedi puede desarrollar sentimientos hacia una persona y aún así mantenerse firme con el código Jedi. No porque Satine no le importe, sino porque Kenobi entiende que si su vida girara únicamente alrededor de ella, dejaría de atender su deber de proteger a los demás. Obviamente, el contraejemplo perfecto es Anakin con Padme. Su amor, basado en el apego, deriva en el miedo a perderla, y esa obsesión le lleva a tomar decisiones que acaban con ella muerta y la galaxia condenada. Poner a una persona por encima del resto suena bonito y romántico siempre y cuando no tengas la responsabilidad de salvar las vidas de otros. Por eso en el templo se enseña a gestionar esas emociones, no a suprimirlas o prohibirlas, porque el apego no trae solo un amor bonito, entre comillas, trae celos, orgullo y un miedo horrible a perder lo que amas. Y si a ello le sumas el poder que tiene un Jedi, es la receta perfecta para la tragedia. Así que... Ahora ve, me encontré tu canal hace poco y realmente me gusta tu contenido. ¿Pero cuál? ¿Estas reacciones pochas
o el del canal principal, porque ahí entramos en un tema de debate interesante. Mandalore fue independiente, luego parte del Imperio Sith, luego independiente, luego parte del Imperio de Palpatine y por último de nuevo independiente. Bueno, ya para la... Es que no me acuerdo. No, ya es después del Imperio. Mandalore deja de existir en Mandaloriano y Grogu. Los mandalorianos están por allí regados haciendo sus cosas de mandalorianos. El núcleo de la mentira es este. No es que los Jedi prohíban el amor, es que el amor, tal y como lo entendemos normalmente, es decir, dar una prioridad absoluta a alguien, es incompatible con las funciones que debe desempeñar un miembro de la orden. Para que lo entiendas con un ejemplo más cercano, es como un cirujano en urgencias. Por supuesto que ama a sus seres queridos, pero... Mandalore era un mundo independiente. Los mandalorianos casi la destruyeron de hecho en un conflicto llamado las Guerras Mandalorianas donde los neocruzados mandalorianos conquistaron el borde exterior y borde medio. Eso no es... Pero eso es que eso es canon de Legends. Porque no tiene nada que ver con el sable negro ese que le dieron el nombre del planeta por el dueño de la espada esa. Que era Mandalore o algo así se llamaba el tipo. Si un día entra un familiar y al lado un paciente aún más grave, su responsabilidad le obliga a seguir un criterio, no porque sea un desalmado, sino porque su deber existe precisamente para que sus sentimientos no le impidan hacer lo correcto. Si quieres un análisis más profundo de este tema, tengo un vídeo centrado en Obi-Wan y Satine. Te lo dejo en una tarjeta aquí arriba para que lo veas después, porque ahora viene lo gordo. Vamos a ver el mito que más se usa para desprestigiar a los Jedi, que son unos hipócritas por convertirse en generales de un ejército. Este es aún más obvio que los anteriores porque lo has visto directamente en pantalla. Te dicen que son guardianes de la paz, no soldados, y de repente los tienes dando órdenes en primera línea de batalla. Así sí, no, esto es raro, ¿eh? Esto es raro. ¿Por qué se metieron en este conflicto? ¿Por qué se metieron en el conflicto de la guerra? Porque esto no deja de ser una guerra entre la República y una facción independentista. Entonces, ¿para qué carajo me interesa a mí meterme en este conflicto? En todo caso, tendrían que reunir sus recursos para enfrentar a la amenaza Sith, que eso es lo principal. Porque ya desde la amenaza fantasma saben que hay un Sith dando vueltas. Entonces, claro, distraerse peleando la guerra me parece poco inteligente. es lógico que les llames hipócritas, porque la verdad es que lo parecen. Pero la cosa aquí es que los Jedi no eran pacifistas, sino pacificadores. Y sí, ya te oigo decir, guardia, no seas tan descarado, sé que trabajas con ellos, pero disimula un poco. Así que déjame explicarte. Pacifista es esa persona que está en contra de la violencia. Un pacificador, sin embargo, es aquel que prioriza la negociación, pero que, si no hay otra alternativa, se enfrenta al peligro haciendo el mínimo daño posible. Es cuestión de lógica. Si los Jedi fueran pacifistas, no llevarían un sable. Claro, si pelean es por algo. Eso sí, pero la cuestión es por qué tomaron partido en la guerra civil de la República. Esa es la cuestión. ¿Por qué tomaron partido? Si a ellos le debería estudiar todo esto. Aunque claro, también hay que tomar en consideración que fue un maestro, sí, un Jedi, el que creó el ejército Clone. Entonces, más que un ejército de la República, es un ejército Jedi. Mandalore es un título para el más fuerte de todos los mandalorianos, y que lidera a todos los clanes a la guerra. Han habido muchos. Ese conflicto que te dije, el suyo era Mandalore el máximo. Ya, sí. Eso creo que lo mencionan un poquito en Mandaloriano y en el Mandaloriano, pero yo no soy experto en el lore de Star Wars. Yo sé cosas sueltas, que si quién fue la mujer de Luke después de la batalla de ¿cómo se llamaba? La batalla esa, cuando muere Darth Vader. Eso sí me lo sé, que es Mara Jade y cosas así por el estilo, pero olvídate. Y eso, ¿por qué he tomado partido en favor de la República?
de luz, porque sí, un sable de luz es un arma, elegante o no, para tiempos más civilizados o como quieras llamarla, pero un arma al fin y al cabo. Y los Jedi la llevan desde hace miles y miles de años, precisamente porque son conscientes de que hay situaciones en las que hablar no es la solución. Ahora, lo de convertirse en generales no nace de que les encantara la idea de estar metidos en una guerra. Como se vio en las películas, fue la República la que puso en marcha al ejército clon, y la Orden Jedi, que ya estaba integrada dentro de las instituciones, termina siendo absorbida por la cadena de mando. Y ese sí es el problema y la crítica legítima. No, es que es ridículo, pues. Los Jedi son básicamente una orden religiosa. Es como si tú agarraras y pusieras al Papa como general del ejército de Checoslovaquia. ¿Me entiendes? Es una mezcla, es una bizarrada. Es raro. Porque es que de hecho, es hasta contraproducente que el Consejo acepte eso. Porque es lo que le estoy diciendo. En lugar de utilizar los recursos de la Orden Jedi para cazar al maestro Sith, que es el que está causando la guerra civil, lo utilizan para pelear en el frente. A los Jedi de haberse convertido en una institución dependiente de la República, porque de hecho lo que sucede en Geonosis es el ejemplo perfecto de justificar la intervención de la Orden. Los separatistas habían capturado a una senadora y a 2 Jedi y los iban a ejecutar públicamente. En esas circunstancias no hay debate filosófico ni palabras que valgan, ahí simplemente hay que actuar. Por eso Windu moviliza a los Jedi antes siquiera de que llegue el ejército clon. Por supuesto, podemos criticar que durante la guerra la Orden se involucrara demasiado, y yo estoy de acuerdo con ese punto, porque además les llevó a perder todavía más independencia al mismo tiempo que trataban de salvar su imagen pública. Pero eso no demuestra una hipocresía moral, sino que prueba otra cosa, que cuando te conviertes en una institución dentro de un estado, tus ideales ya no se perciben como un camino espiritual, sino como otro brazo de gobierno más. Ese sí que es el mayor error que cometió la Orden Jedi en toda su historia, pero echarle toda la culpa a los Jedi sería faltar a la verdad, porque ¿dónde queda Palpatine en todo esto? ¿Acaso no fue él el genio que puso a la Orden entre la espada y la pared? Precisamente con eso llegamos al mito 4, que los Jedi estaban ciegos por no descubrir la identidad de Palpatine. Viéndolo desde fuera, la verdad es que es bastante gracioso. Tienes al Sith más peligroso e inteligente sentado en el despacho del canciller de la República y hablando tranquilamente con el Consejo Jedi, y ninguno de ellos se da cuenta. Aquí... Claro, eso también. Y no sé usted, es que supongo que habrá una justificación mucho más elaborada sobre eso, pero el plan de Palpatine también es medio pelotudo. Lidera la rebelión separatista para debilitar la República, para convertirlo en una dictadura. Entonces, sin importar el escenario de la batalla y el resultado final de la guerra, él va a salir ganando. Porque si ganan los separatistas, gana. Y si gana el imperio, si gana la República, gana. Entonces es medio raro todo, medio raro. El plan de Palpatine es un poquito demasiado elaborado. Creo que el adjetivo más suave posible sería llamarles fraude o ciegos, pero reducirlo a eso, aunque suene gracioso e irónico, es perder de vista el contexto e información clave, porque aquí nunca se menciona la gran inteligencia de los Sith y el enorme poder que tenían gracias al lado oscuro de la fuerza. Para empezar, los mismos Jedi reconocen durante las precuelas que su capacidad para ver con claridad se está debilitando. Hablan de que hay un velo del lado oscuro que lo nubla todo, y si su percepción de la fuerza y de los acontecimientos tanto presentes como futuros se ve afectada, la efectividad de los Jedi está muy reducida. Y esto es porque Sidious no era un aficionado, sino un maestro del lado oscuro. Los Sith llevaban siglos perfeccionando precisamente eso, el pasar desapercibidos por los Jedi, ocultos en las sombras y conspirando, aprovechando que sus enemigos los creían extintos. La famosa regla de 2, creada por Darth Bane 1000 años antes de las precuelas. De hecho es culpa de los Jedi que existan los Sith. Estos se crearon por unos Jedis oscuros exiliados de la República que llegaron a Corriban, hogar de una raza llamada Sith adoradores del lado oscuro, a quienes sometieron y gobernaron como dioses. Oye, yo escuché algo así, que los Sith vienen del nombre de un planeta o de una raza en particular. Oye, gracias, Kenjaku. Sí. Y justico estaba viendo un par de fotos, un frame del video y digo, qué cool son los Sith. Son demasiado cooles. Demasiado. Míralos aquí, todos hemos con sus sables de luz rojo. Buf, muy épico.
Sí, sí, sí. Y también desperdiciaron mucho ese concepto en las secuelas, ¿eh? Con la mariquera esta de los caballeros de Ren y con Kylo Ren, que no es un Sith, pero sí es un Sith, pero no es un Sith. A la madre, ese no es Kratos, un poquito así se parece. Sí, farmean mucha aura, farmean mucha aura. Yo me acuerdo que alguno de ustedes me mandó un video de lore de Legends. Si todavía lo tiene o lo sabe buscar, oye, vuélvelo a pasármelo para ver si lo vemos, no sé si hoy o mañana. Porque es eso, ese tipo de cositas me gustan mucho, estos lores y estas vainas. No solo consistía en la existencia de un maestro y un aprendiz, sino que su norma más importante era mantener a los Jedi ignorantes de su existencia. Esa era la clave para infiltrarse en la República y sabotearla desde dentro. Pero es que además, y esto poca gente lo quiere admitir, incluso si la Orden descubriera a Palpatine, ¿qué podían hacer? No podían llegar y señalar al Canciller Supremo como un Sith, no tenían pruebas, y comportarse de ese modo solamente les colocaría la etiqueta de traidores a ojos de toda la República. Curiosamente, pero es que no lo descubrieron. Es que no lo descubrieron. Descubrieron a Palpatine gracias a que el tipo confiesa frente a Anakin. O sea, no lo descubrieron. A Palpatine no lo descubrieron. Él se dejó conocer. Entonces eso. Y es como decía en el chat, claro, también está en ese escenario, pero eso ya es una discusión de segundo orden, que si intentaran los Jedi atacar al canciller en tiempos de guerra, eso se puede considerar golpe de estado, porque los Jedi eran generales. Entonces, un golpe de estado militar. así fue como el emperador se ganó el favor del Senado y de la gente, diciendo que los Jedi habían conspirado para hacerse con el poder. En la política, la verdad es que la Orden tenía todas las de perder, porque esto es lo irónico, que los Jedi sí que habían recibido señales, así que tan ciegos no estaban. Dooku les dijo que el Senado estaba bajo el control de un Lord Sith, desconfiaban profundamente del poder que iba acumulando Palpatine, y aceptaron a Anakin en el consejo para que lo observara atentamente. No es que estuvieran ciegos, es que consideraron a Palpatine como un peón en manos de ese Sith de las sombras. En ese Pero no era en el episodio 2 donde Dooku dice eso, pero luego se convierte en Darth Tyrannus. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Porque creo que sí lo menciona Dooku, que el Senado está en manos de los Sith, pero Dooku mismo es el aprendiz de Palpatine. caso se les puede acusar de hacer la interpretación errónea, pero no de estar ciegos. Cometieron errores entrando en la guerra y jugando a la política, que era justo el marco donde Sidious les llevaba ventaja, tanto por su don natural para la misma, como por los siglos del plan que llevaban desarrollando los Sith. Fue una trampa realmente perfecta, cuya única salida era un golpe de estado, cosa que los Jedi no podían permitirse precisamente por el error que comentaba antes, que se habían institucionalizado demasiado. Te acepto que les llames ciegos, pero curiosamente la gente que lo dice nunca menciona la genialidad del plan de los Sith, quienes planificaron su venganza cuidadosamente durante un milenio entero. Es como llamar... Dooku les dijo a Obi-Wan que el Senado estaba en manos de un Sith para volver a Obi-Wan su aprendiz. Los Sith eran una especie de piel roja naturalmente sensibles a la fuerza y afines al lado oscuro. Los humanos Jedis oscuros que llegaron a su planeta, hicieron la de conquistadores españoles XD. Busca Sith sangre Voy a pura. buscarlo, dame un segundito para buscarlo. Pero eso, claro, porque en el episodio 2 dice eso, en la guerra, en el ataque de los clones, pero ya para las guerras clon de Tartakovsky, ya Dooku es, ¿cómo se llama? Ya es Darth Tyrannus. Oye, pero estos bichos se parecen a Maul. Se parecen, ¿sabes a quién se parecen? Mira, 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 mira. Se parecen a los tipos estos del profeta Beren de Warcraft. Desde el episodio 1, sí, exacto. Entonces, claro, ¿para qué dice eso? ¿Para qué los pone en evidencia? Es que es raro, es que es raro. ¿Para qué los pone en evidencia? Solo para reclutar a Obi-Wan. Raro, raro. Me parece curioso, por lo menos.
ciega a la gacela que no ve al guepardo antes de que sea demasiado tarde, siendo este último un depredador al que la naturaleza le ha dado esa capacidad. Es frustrante, lo cual comparto, pero el veredicto es este. No fue una ceguera tonta, fue la trampa perfecta diseñada para que los Jedi no tuvieran ninguna salida posible excepto un golpe de estado, y ya era demasiado tarde. Y precisamente de esa Bueno, a no ser que ese fuera el plan original de Palpatine. Que los Jedi se vieron obligados a hacer un golpe de estado para así desprestigiarlo y destruirlos desde adentro. Ese podría ser el plan. Hacer que los Jedi hicieran el golpe de estado porque el ejército clon estaba capturado por Palpatine. Obedeciera a Palpatine. Entonces ahí sí podría tener sentido. frustración llega el mito final, que los Jedi y los Sith en el fondo son lo mismo. De todas las afirmaciones del vídeo de hoy, esta es sin duda la excusa favorita para no posicionarse. Decir que son dos sectas, dos códigos similares, dos extremistas en la interpretación de la fuerza. Y es comprensible porque de forma superficial sí que se parecen. Tanto uno como otro entrenan desde jóvenes, ambas ideologías poseen una jerarquía de maestros y aprendices y ambos usan la fuerza. Sí, pero ahí acaban los parecidos. Porque, aunque la estructura pueda tener semejanzas, el fondo es radicalmente distinto. Los Jedi se ponen límites a sí mismos porque entienden que un poder así debe usarse con cuidado y, precisamente por tener ese don, su deber es emplearlo para ayudar a otros. Y los Sith hacen lo contrario, convierten el deseo de poder en un derecho fundamental. Si puedes tomar algo, ¿por qué no hacerlo? A fin de cuentas, ese don que poseen no es más que un medio para alcanzar su... ¿Coño? Te pago y así ves los trailers de Star Wars de Old Republic, duran como 5 minutos y están muy god para que veas lo cabrón que era, y que podrían hacer si se pusieran las pilas. ¿Pero qué? ¿Del juego? Tendrán que pasármelo por Discord. Porque no tengo idea de qué me estás hablando tú, Kenyaku. Pero Bercia, Félix, el tipo está reclutando a todos los que farmean aquí en el canal, ¿eh? Imagínate tú, ahora solo falta que Yadas venga y me diga, pon más resúmenes del tontito este que parece Sperman. máximo objetivo, el poder ilimitado. Solo hay que leer ambos códigos para darse cuenta de qué buscan los Jedi y de qué buscan los Sith. Incluso la jerarquía de cada uno refleja esa realidad. Los Sith no usan la experiencia de un maestro para transmitirla de forma altruista, sino para establecer una traición constante. El alumno debe superar al mentor no como disciplina espiritual, sino como demostración de supervivencia y de que son dignos de continuar un legado que busca única y exclusivamente la dominación de la galaxia. Por supuesto que se debe y se puede criticar a la Orden Jedi, tanto por su rigidez y sus errores, y lo hemos visto en este vídeo, pero esos son errores naturales derivados de una filosofía que tiene muchas complejidades y que choca muchísimas veces con los deseos egoístas del ser humano. Y las reglas no son sinónimo de rigidez si están puestas para evitar que el ego sobrepase el deber de la entrega a los demás. Mejor eso a la anarquía de quien busca el poder usando a otros como si fueran simples medios para un fin. Y confundir e igualar a ambos le hace el trabajo más fácil a los Sith, puesto que si todo da igual, si ambos son lo mismo e igual de malvados, entonces gana el que no tiene límites. Y estos han sido los 5 mitos. No está mal criticar a los Jedi, pero como he dicho, hay que saber dirigir las críticas a los puntos concretos, y los hay bastantes. Y solo analizando fríamente las cosas se pueden llegar a conclusiones que realmente aporten una enseñanza. Si quieres que haga un vídeo hablando... Oye, que el video estuvo bueno, estuvo divertido la cosa, sí. Está bueno. No sabía, es que aquí siempre hay un tipo. Aquí hay un lore master de Vampiro la Mascarada, de Star Wars. Me imagino, aquí habrá algún lore master de Sigmar, porque eso también me puede interesar más adelante. Pero aquí hay de todo. Aquí todos los frikis se colisionan los unos a los otros.